Sean bienvenidos a La Medianoche, el canal donde encontrarás relatos contados por personas como tú y yo. Historias sin explicación lógica o científica que nos han pasado. Relatos que solo debemos escuchar, claro, a la medianoche. Sin nada más que decir, te recomiendo que tomes un lugar cómodo y uses audífonos para una mejor experiencia. Empezamos. En la actualidad, soy una chica de 19 años con una hermana mayor. Vivo en la capital de una provincia, pero soy originaria de un pueblo en donde la mayoría de mi familia aún sigue viviendo ahí. Con frecuencia, suelo ir a visitarlos en vacaciones o festejos de cumpleaños. Y es común que nos quedemos unos días allá. Cuando nos quedamos en aquel pueblo, siempre nos quedamos en casa de un tío, al cual le sobran 2 habitaciones en las que mi hermana y yo usamos cuando nos quedamos en el pueblo. En vacaciones, un día decidimos ir de visita. El viaje duró 5 horas en autobús y la verdad fue muy incómodo y cansado, ya que usualmente decidimos viajar en la camioneta con mis padres, pero esta vez no pudo ser posible. Así que tuvimos que viajar en autobús. Luego de varias horas sentada en el camión, sin tener nada que hacer y sin poder dormir, ya que para mí es demasiado incómodo dormir en un autobús. Incluso mi hermana igual no durmió durante el viaje, por lo cual nos la pasamos platicando de cosas de la escuela, de chicos y de qué haríamos al llegar al pueblo. Al llegar al pueblo, toda mi familia nos recibió bastante bien. Nos dieron de comer, nos ayudaron con el equipaje e incluso hicieron una tipo fiesta en la noche para recibirnos. El primer día, a pesar de llegar demasiadas cansadas, fue demasiado bueno y nos divertimos mucho. De inmediato, mi tío nos ofreció que nos quedáramos a dormir en su casa durante el tiempo que estaríamos en el pueblo, a lo cual accedimos como en todas las ocasiones que hemos ido. La primera noche fue todo normal, pero estando en la casa de mi tío, me percaté de algo inusual que en todos mis años no había visto, y es que había una habitación extra, la cual siempre estaba cerrada, y fuera de esta, había unos juguetes tirados, lo cual hizo que todo el día estuviera pensando en ello, pues mis tíos no tienen niños chiquitos, pero entonces supuse que tal vez uno de mis primitos, tal vez venga a casa de mi tío y haya dejado sus cosas en ella. Los siguientes días la habitación seguía igual, pero varios de los juguetes que había visto ya no estaban, por lo que pensé que tal vez mi tío los haya guardado o regresado a mis primitos. Pero la verdad es que los demás días ya no observé la habitación, porque nos la pasamos saliendo con mi familia. Un día mi tío tenía que salir a un viaje de campo, ya que es veterinario de varios ranchos, y le habían hablado para atender el ganado de otro pueblo, por el cual tuvo que salir e iba a regresar hasta una semana después, ya que tenía que estar cuidando y observando la recuperación del ganado que yo iba a atender. Antes de que se fuera mi tío, decidió ponerle llave a la habitación, a lo que su esposa le mencionó que no era necesario, que ella estaría con nosotras y que nada malo iba a pasar. Esto lo logré escuchar a través de la habitación donde me encontraba, ya que seguía con mis dudas al respecto de qué había en esa habitación. Mi tío se fue y mi hermana y yo dormíamos en habitaciones separadas, y yo aún seguía con la duda sobre la habitación. Así que hablé con mi tía al respecto sobre eso, pero ella solo me cambiaba el tema y me repetía que todo estaba bien, que no había nada malo, hasta que en un tono más serio me dijo que era todo lo que necesitaba saber y que ya no hiciera más preguntas al respecto. Esto último me dejó con más dudas, pero el saber que mi tía decía que todo estaba bien me tranquilizaba un poco. Así que decidí salir con mi hermana a caminar para calmar un poco mi inquietud y decidí hablar con ella al respecto de lo que me había comentado mi tía. A lo que mi hermana simplemente me dijo que ya no indagara más al respecto, que si mi tía me había dicho que no había nada y que no había de qué preocuparme, le hiciera caso, que en esa habitación podrían haberla usado de bodega o guardar cosas íntimas y que ni se me ocurriera ir en las noches a averiguar. Regresamos a casa y nos quedamos viendo películas con mi tía y mi hermana, hasta que mi tía le dio sueño y se fue a su habitación. Mi hermana y yo nos quedamos solas viendo la película, así que decidimos poner algo de terror.
Nos quedamos hasta que acabara la película, y eran las 2 de la madrugada, así que decidimos ir cada quien a su habitación a dormir. Durante toda la noche, en mi mente solo estaba presente aquello que mi hermana había dicho, el no ir a averiguar en la noche. Realmente, ni presté atención a la película por pensar en eso último. Y recordé que mi tía había dicho a mi tío que no era necesario ponerle llave a la puerta. Así que decidí ir a averiguar, pero primero tenía que esperar a que mi hermana se durmiera. Esperé 1 hora más mientras jugaba con mi celular y navegaba por Facebook, haciendo un poco de tiempo, hasta que por fin escuché roncar a mi hermana y me dirigí a su habitación para asegurarme que se encontrara profundamente dormida. E igual hice lo mismo con mi tía. Y al ver que ambas estaban totalmente dormidas, me dirigí a la puerta de la habitación y traté de abrirla, pero se encontraba cerrada, y por un momento pensé que era inútil mi intento de averiguar. Recordé que mi tío siempre dejaba las llaves en un cajón de un ropero de la habitación suya, así que fui despacio a donde estaba mi tía dormida y encontré una llave. Regresé a la habitación, pero en esta ocasión había algo en mí que me impedía abrir. Tal vez era mi conciencia sabiendo que estaba haciendo algo incorrecto. O tal vez era el miedo de encontrar algo espeluznante. Me quedé un tiempo pensándolo, así que agarré mi celular y prendí el flash. Y decidí mirar por la orilla del piso, pero solo logré ver algunos juguetes tirados y los pies de una cama. Entonces, decidí mirar por la orilla de la perilla de la puerta, para ver si lograba observar algo, pero todo lo que alcanzaba a ver era una habitación ordenada, que parecía ser de un niño pequeño. No se encontraba desordenada o abandonada, al contrario, parecía que frecuentemente recogían esa habitación. Entonces mi inquietud aumentó más, y justo cuando iba a abrir la puerta con la llave, escuché que alguien se levantó de su cama. Así que corrí a mi habitación y me metí a la cama lo más rápido que pude, y me hice la dormida hasta que realmente me quedé dormida. En la mañana siguiente, desperté y recordé que la llave no la había dejado en su lugar, así que busqué en mis bolsas y no había nada. Busqué en la mesita de noche y sus cajones y no estaba, hasta que de pronto recordé que pudo haberse caído cuando corrí a la habitación, así que me levanté con la esperanza de encontrarla tirada en mi habitación o en la sala. Pero no la encontré, por más que busqué. Ese día incluso convencí a mi tía de que quería barrer y trapear con la excusa que estaba aburrida. Pero en realidad quería encontrar la llave, pero mis intentos fueron un rotundo fracaso. Pero mientras terminaba de recoger la casa, logré ver que la cerradura ya no tenía candado, por lo cual creí que mi tía se había dado cuenta que tomé la llave, así que entró a averiguar si yo había entrado. Mi hermana me vio recogiendo, y al ver mi cara de asustada, pensó que tal vez yo ya había intentado abrir la puerta, y que mi tía me había sorprendido, y me había regañado. Así que habló conmigo para regañarme por haber hecho eso, a lo que le expliqué lo que había sucedido. Pero solo me regañó más, incluso me pellizcó por ser tan necia, cuando ya me había dicho que no hiciera eso. Esa noche de nuevo repetí mi plan de esperar que se durmieran ambas, pero esta vez no quería entrar a la habitación, más bien quería ir a la habitación de mi tía, para ver si ella había agarrado la llave. Así que hice exactamente lo mismo, solo que esta vez más cuidadosa que la ocasión pasada. Entré y me dirigí al cajón de las llaves, pero no había nada, y por un momento creí que mi tía había cambiado el escondite. Así que chequé todos los cajones de sus habitaciones, pero no encontré nada, y cuando chequé el último cajón por revisar, encontré una foto de un niño pequeño, pero no le di importancia. Creí que era una foto de mi tío de pequeño, así que me salí de la habitación de mi tío. Me regresé a mi cuarto e intenté dormir, pero minutos después, escuché que abrieron una puerta y me paré a averiguar, y no había nada. Fui al cuarto de mi hermana y ella estaba durmiendo todavía. Fui entonces a ver a mi tía, pero su habitación estaba totalmente sola. Por un momento pensé que se había parado a ir al baño, así que cuando me regresé a mi cuarto,
logré ver la habitación cerrada, pero con luz adentro. Pensé que era mi tía, así que me fui a mi cuarto a seguir durmiendo. La siguiente noche salimos mi hermana y mi tía al súper, y todo normal, nada fuera de lo común, nada extraño. Pasamos el día juntas, platicando, hasta fuimos a visitar a otros tíos que viven cerca del pueblo. En la noche de nuevo, escuché pasos y cómo abrían una puerta, pero intenté seguir durmiendo, ya que sabía que era mi tía. Pero duró mucho tiempo y seguía escuchando pasos, a lo cual pensé que mi tía tal vez tenía insomnio. Así que me paré para saber si se encontraba bien, pero al salir de mi cuarto, no la veía por ningún lado. Fui a su cuarto y vi que estaba dormida. Así que me regresé al mío, pero antes de llegar a mi cama, escuchaba que se había parado. Así que volteé de nuevo a ver qué ocurría. Pero mi tía no salía de la habitación. Fue allí donde supe que esos pasos no eran de mi tía. Así que corrí con mi hermana y la desperté. Mi hermana, aún dormida, me preguntó qué ocurría, a lo que le dije que tenía una pesadilla. Así que me dijo que me durmiera con ella y dejara el foco prendido de la habitación. Y así fue. Me acosté con ella y aún podía escuchar los pasos, pero el saber que estaba con mi hermana en todo momento me tranquilizó y me quedé dormida. En la mañana siguiente, le conté a mi tía que había escuchado pasos, a lo que ella se puso pálida y nerviosa, pero me dijo que era ella, que a veces cuando está muy cansada, suele tener episodios de sonambulismo. Esto no me dio nada de sentido, pero al ver a mi hermana haciéndome caras para que no cuestionara nada, decidí callar. Esa noche volví a dormir con mi hermana y dejamos la luz encendida, y me quedé realmente dormida. No había escuchado nada durante la noche, pero de pronto sentí que mi hermana se paró de la cama y pensé que había ido al baño, pero después de un buen tiempo vi que no volvía. Así que me paré a buscarla y la encontré enfrente de la puerta con cara asustada y temblando. Así que la agarré y me la llevé a mi cuarto y le pregunté qué ocurría, a lo que me dijo que había escuchado unos pasos y fue a averiguar, pero de pronto un gran miedo le empezó a invadir, al punto de quedar paralizada. Nos abrazamos en la cama hasta que se calmó un poco y volvimos a dormir. Al día siguiente, mi hermana no me decía nada, ni mucho menos mencionaba el tema. Y el día siguiente teníamos que regresarnos a nuestra casa. En esa tarde regresaba mi tío y nos iba a llevar a la central de autobuses y se quedaría con nosotras hasta que saliera nuestro autobús. Así que al saber que ya nos íbamos, me tranquilizaba un poco. Esa noche dormimos de nuevo juntas e hicimos las maletas y decidimos dormir temprano porque nos íbamos a levantar temprano para despedirnos de todos e irnos. Así que para las 9 de la noche ya estábamos dormidas. De pronto sentí como alguien se sentaba en nuestra cama. Decidí no abrir los ojos ni hacer caso al respecto. Solo abracé a mi hermana y trataba de ignorar todo. Mi hermana seguía dormida y no se había percatado de que alguien se había sentado en la cama. Yo empecé a rezar dentro de mi cabeza, porque algo dentro de mí sentía que eso que se había sentado en la cama era un fantasma. La piel se me puso de gallina y de pronto sentí cómo se paró y se iba de la habitación. Y eso empezó a tranquilizarme más, hasta que de pronto escuché el llanto de un bebé, lo cual se volvió tétrico, porque en el pueblo no hay ningún bebé. Ya no se escuchaba nada, así que decidí ir a cerrar la puerta del cuarto, cuando logré observar que la puerta de la habitación secreta se encontraba abierta, y se podía escuchar una canción de cuna que provenía de ese cuarto. Así que no lo dudé más, y cerré la puerta y regresé a mi cama, donde mi hermana me esperaba ya despierta, preguntando qué me sucedía, a lo que regresé y le dije que nada, que solo entraba aire fresco. Esto para que no se asustara, y procedimos a dormir. Ya cuando despertamos, ambas teníamos rasguños, que parecían muy grandes para ser de algún animal, pero decidimos olvidar todo y salir lo más pronto del pueblo. Ya en la central de autobuses, le pregunté a mi tío todo y le conté lo que pasó los días que él no estaba en casa, a lo que nos contó que él y mi tía estaban esperando un bebé, un niño.
Incluso ya tenían la habitación lista para cuando naciera. Pero de pronto, las cosas se complicaron y perdieron a aquel bebé. Y fue muy duro para ambos. Pero que después de haberlo perdido, podían escuchar cómo un niño lloraba en la habitación que tenían destinada para él. Y un padre del pueblo le mencionó que en casa de mi tío rondaba aquel espíritu del niño, pero que podría ser un ente que se puede hacer pasar por su hijo para poder manifestarse y estar en la casa, pero que mi tía decidió convivir con ese ente, pues no supera la pérdida de su bebé, y que incluso, en una de las fotos que habían tomado de la habitación, se podía observar al niño en la fotografía, y es por eso que cada que mi hermana y yo dormíamos ahí, decidían cerrar con candado esa habitación, para evitar que ese ente nos asustara, pero que solo cuando nosotras estábamos en su casa, el ente se manifestaba más seguido, y hacía travesuras en la casa. A partir de ahí, es fecha que decidimos mejor quedarnos en casa de otros tíos, o rentar algún hotel cerca del pueblo, pues las siguientes veces que visitamos a mi tío, el ente se volvía cada vez más agresivo, al punto de estirarnos del cabello o arañarnos más fuerte cada que dormíamos. Antes de continuar con el siguiente relato, te invitamos a dar like al video, suscribirte al canal y recomendarnos con tus amigos y familiares. Continuamos. Yo siempre fui una persona muy sociable, la cual siempre estaba rodeada de gente, pero particularmente tenía un grupo de amigos más cercanos, ya saben, de los que platicas tus problemas y siempre sales con ellos. Bueno, en ese grupo éramos unos 7. Amábamos hacer cosas terroríficas y yo siempre le seguía el juego, ya que nunca creí en fantasmas, o eso era lo que yo pensaba. Ninguno de nosotros en realidad, solo eran juegos hasta que un día vivimos algo de verdad, lo cual nos ha hecho cambiar de opinión sobre esto último. Un día me invitaron a hacer uno de esos juegos donde se supone que juegas con fantasmas. Y bien, acepté. Esto, a pesar de no saber bien de qué trataba. Pero en cuanto me enviaron una ubicación, salí de inmediato para allá. Ahí estaban todos. El amigo que decidió el lugar nos dijo: muy bien chicos, decidí este lugar porque está embrujado. O al menos, eso es lo que he escuchado decir de la casa. Así que pensé, ¿y por qué no? Más suspenso. Todos reíamos, sin saber qué pasaría después. Hicimos unas cosas como para invocar el fantasma. Y se suponía que debíamos tener 5 minutos para escondernos para que el fantasma nos buscase. Esto, mientras mi amigo hablaba con el ente de la casa, retándolo a que nos encontrara. Me dirigí con una amiga y nos escondimos adentro de un armario en la habitación principal. El lugar era una casona gigante. Mi amiga y yo reíamos por los nervios y por lo ridículo que sonaba ese ritual. Pasaron unos 10 minutos y al principio todo estaba demasiado tranquilo, sin ruidos de los demás amigos. Hasta llegamos a creer que nos habían abandonado en la casa, tratando de asustarnos y burlarse de nosotras. Entonces, pasados los 10 minutos, afuera se empezaron a escuchar unos pasos, pero de una manera muy lenta. Se abrió la puerta de la habitación y cuando creíamos que abrirían la puerta del armario, escuchamos un grito horrible que nos decía: no salgan de sus escondites, hay una cosa buscándonos. Claramente creíamos que esto era una broma de los chicos, pero la persona que creíamos que abriría el armario corrió de inmediato, y sus pasos se escuchaban demasiado fuerte como para ser de algunos de nuestros amigos. Entonces nos empezamos a asustar y nos dimos cuenta de que era real, que había una cosa en la casa que nos estaba buscando. Después de eso pasaron otros 5 minutos y mi amiga y yo no sabíamos si salir o correr o esperar que alguno de nuestros amigos viniera por nosotras, pues si salíamos corriendo era muy probable que nos alcanzara eso que entró a la habitación. Pero el quedarnos dentro también haría que esa cosa se regresara y ahora sí abriera el armario donde nos encontrábamos. Nos quedamos asustadas, pensando qué hacer, hasta que uno de los chicos abrió la puerta y nos tomó a los dos. Íbamos corriendo y ni siquiera alcanzamos a preguntarle qué era lo que ocurría, ya que se veía muy asustado y alterado mi amigo. Así que decidí mirar hacia detrás, lo cual
Fue una pésima decisión, ya que lo que nos perseguía ni siquiera se le podía llamar humano. Era algo horrible. Tenía forma humanoide, pero era demasiado grande, sin cara, y tenía un aspecto muy tétrico, tal como el hombre pálido del laberinto del fauno. Mi amiga me miró y también quedó horrorizada y soltó un grito inquietante. Mi amigo nos dijo que termináramos el juego, y ambas le hicimos caso. Rápidamente salimos de la casa, y al salir, las puertas de la casa se cerraron solas, al salir de ella, y de golpe, todos nos miramos de una manera muy inquietante, y mi amiga me empezó a abrazar y llorar mientras yo le calmaba, aún muy inquieta por lo sucedido. Prometimos nunca más hacer algo así, y mucho menos en ese sitio, pero me he puesto a pensar, ¿y si mi amigo no nos hubiera sacado de ahí? ¿Y si esa cosa nos hubiera agarrado? Me dan escalofríos de solo pensar en eso, y es fecha que tengo pesadillas horribles sobre aquella cosa inhumana que nos seguía. No olvides de dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo el contenido nuevo que estaremos subiendo.